Gracias por continuar con nosotros y estamos más que complacidos de compartir con ustedes hoy una conversación súper interesante con un hombre de historia en la República Dominicana, Fidelio Despradel, diputado de Alianza País. Bienvenido a Enfoque Matinal. Gracias, gracias. Don Fidelio. Me alegro conocerte. Y encantadísima de conversar con usted y estoy segura que serán temas importantes como es el del medio ambiente, que veo que usted está muy involucrado en defender el medio ambiente, en hacer conciencia sobre la importancia de la ecología. Cuéntenos de eso. Bueno, para decírtelo sintéticamente, yo tengo 20 años vinculado a los grupos ecologistas de la Academia de Ciencias y de la Universidad, y estuve 6 años luchando junto con Aniana Vargas contra un proyecto minero en las Lomas de Bonao. Eso me ha vinculado a ese tema, y yo desde el inicio de mi diputación planteé que uno de los temas centrales que yo iba a trabajar durante estos años era el problema relacionado con el medio ambiente y la megaminería. Entonces, hace unos días, un grupo de diputados y diputadas tomamos la iniciativa de convocar a los grupos ecologistas. Hicimos una asamblea en el Congreso con esos grupos ecologistas. Creíamos que iban a asistir 50 y tuvimos que buscar 50 sillas más porque vinieron de todo el país, los más importantes, vamos a decir, activistas. Y en esa reunión, después de una amplia discusión, se tomaron una serie de decisiones. En primer lugar, un manifiesto planteando, en primer lugar, que la República Dominicana está en una emergencia ambiental. En segundo lugar, que la República Dominicana y el movimiento ecologista y toda la opinión pública debe exigir la renuncia o la destitución del actual ministro de Medio Ambiente, porque no es un defensor de la naturaleza, no es un ecologista, es un comerciante que viene de actividades comerciales, de importación de granos y cosas que ha perjudicado muchísimo a los productores nacionales. Y en segundo lugar, porque él, en 3 casos concretos, el caso de Bauruco, el caso de Valle Nuevo y en el caso de el Parque del Este, había violado abiertamente la ley el 6400, que plantea para sus violadores multa y cárcel. O sea, ese señor debe estar preso. Y ya yo había pedido en el Congreso que lo interpeláramos, pero el Congreso tiene su agenda, la agenda del PLD. Yo había presentado una moción concreta para interpelarlo, pero en esa reunión se decidió pedir la sustitución. Entonces, eso siguió caminando. Hicimos una rueda de prensa, hemos hecho una campaña grande de propaganda con todos los ecologistas que habían ahí, que se le hicieron pequeñas entrevistas, y finalmente hicimos un panel excelente en la universidad, en la biblioteca Pedro Mil, donde aquel salón estaba totalmente abarrotado de delegados del interior y de estudiantes y de profesores que le interesaban el tema. Sí. Y ahí decidimos también repetir eso en Santiago, repetirlo en San Francisco de Macorís, o sea, etcétera, una agenda amplia de actividades. Sí, de actividad a nivel precisamente, por lo menos de manera breve, don Fidelio, vemos que cada vez más el tema de la agenda ambiental genera más interés. Sí. Más interés en la población, más gente se suma a defender el medio ambiente. ¿Qué tanto hemos avanzado y qué tanto falta en materia de conciencia? En este gobierno no se ha avanzado nada. No se ha avanzado nada. Bueno, ahora tenemos un ejemplo muy patente. Aquí hay una sequía
que hace un año y pico se sabía perfectamente que venían, porque es periódico en la República Dominicana. ¿Y qué ha hecho el presidente de la República? ¿Y qué ha hecho el PLD para enfrentarse a esa situación? Había que tomar medidas y gastar dinero en esas medidas. Había que llenar, porque aquí hubieron etapas de mucha lluvia, había que llenar el país de lagunas para acumular agua para cuando viniera esta situación. Había que modificar determinados sistemas de riego y había que crear todas las condiciones para acumular agua porque se sabía que venía una sequía de este tipo. Mucho más que el gobierno tiene la visión de que las montañas deben ser sembradas de aguacate y de cebollas y cosas y están destruyendo el bosque. Y el bosque es el que garantiza la lluvia en la República Dominicana. Aquí ahora en un informe que acaban de hacer, califican de bosque los sembradíos de aguacate y de cebolla y presentan una imagen de crecimiento de la zona boscosa del país en función de plantas que están invadiendo el bosque de la República Dominicana. Sin embargo, usted habla de falta de atención al tema del medio ambiente, de crear conciencia, sí. Pero lo que está bastante activo es el tema de la reelección. ¿En el Congreso también? En el Congreso, sí, el Congreso es uno de los grandes escenarios de eso. Danilo Medina, todo parece indicar, yo estaba en la primera fila en su discurso y me sorprendió mucho que cada vez que él planteaba uno de las promesas, había una reacción unánime, casi unánime de los diputados y senadores. Entonces yo decía, ya esta gente andan en conversación con los diputados de Leonel Fernández y la gente de Leonel Fernández, que son muchísimos en el Congreso. Ajá, entonces... Y que para Danilo imponer la reelección, que creo que es el camino ya definitivo que él ha asumido, él va a tener no solamente que violentar la opinión de los organismos que manejan esa situación y de la opinión pública, porque él prometió que no lo iba a hacer y el buró político prometió que eso no iba a pasar, sino que va a tener que comprar una cantidad enorme de senadores y de diputados que son simpatizantes de Leonel Fernández. Pero la gente de Leonel dice que son los del PRM, que están en conversaciones en ese sentido que usted plantea. Hay de los diferentes bancadas. Yo no tengo constancia en esa dirección. Si lo dice Leonel, bueno, hay que ver de dónde saca esa información. ¿Tiene constancia que están en esa negociación? Es que sin comprar un número grande de diputados y senadores que no están de acuerdo con la reelección, pero que se venden por millones de pesos y por repetir en sus posiciones actuales. Sin eso, él no puede imponer el cambio de la Constitución. Imponer, porque eso es la determinación. Ahora, esa determinación del presidente Danilo Medina va a crear una situación política muy compleja en la República Dominicana, muy difícil, para no decir una crisis. Una situación política compleja, ¿cómo lo podemos traducir? ¿A qué usted se refiere? Yo me refiero, en primer lugar, que el gobierno de Danilo Medina, la gente aquí está harta de los gobiernos del PLD. Lo que pasa es que aquí el clientelismo es muy poderoso. La gente teme perder la tarjeta, perder una serie de prebendas. No son prebendas, son ayudas que el Estado tiene que hacer obligatoriamente, cualquier Estado. Y entonces, en ese sentido, se da la sensación de que Danilo tiene un gran apoyo en el país. Pero aquí hay un 70, un 80% de la gente del país que quieren un cambio de rumbo en la República Dominicana. Entonces, esa reelección
Y el intento de Danilo después de cambiar la Constitución, de imponerse en el proceso electoral, yo creo que va a crear aquí una crisis política. Sí. Una crisis política. Además, tengo poco tiempo para explicar esa situación. Entre Danilo Medina y los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández y los intereses de Leonel Fernández existe un antagonismo. Que eso de que al final se ponen de acuerdo y va a haber un gran acuerdo y mucho aplauso en el PLD, eso es un mito. No es verdad, desde su punto de vista, en esta ocasión eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir por factores que determinan el antagonismo que existe entre Danilo y Leonel Fernández, que son factores muy importantes, pero que el tiempo tendría yo que utilizar media hora para poder explicar esa situación. Pero uno tiene informaciones muy fidedignas sobre ese problema y uno ha seguido esta situación. Brevemente, en el país hay un revuelo político por un audio de una colega suya en el Congreso y hermana del presidente Danilo Medina, Lucía Medina, donde ella habla del porqué de la reelección. Brevemente, deme su opinión si usted lo escuchó, ese audio, y si ha leído. No, ese yo no lo escuché. Yo no lo escuché. Yo escuché a la directora de Pasaporte hablar de todas las bondades. Uno de los grandes mitos aquí es el problema de la estabilidad macroeconómica y el equilibrio de la moneda, que no se ha devaluado en una proporción catastrófica. Pero resulta que el país debe 47 mil millones de dólares. Y esa estabilidad macroeconómica se ha realizado en función de un endeudamiento de mis nietos y los nietos tuyos y los nietos de esta población, un endeudamiento que no aguanta más. Incluso nosotros nos estamos acercando a la situación de Puerto Rico, que le debía 70 mil millones de dólares a los Estados Unidos, al Tesoro de los Estados Unidos, y ahora miren en la situación que está Puerto Rico, en el borde del precipicio. Sí, un ejemplo. Entonces eso es un mito, la estabilidad macroeconómica del país y el hecho de la no devaluación violenta de la moneda dominicana es un mito porque está apoyado en un endeudamiento que el país no aguanta. Así es. Este país debía 2.000 o 3.000 millones de pesos cuando llegó el PLD al poder. Y ahora debemos 47.000 y los otros días aprobaron un préstamo de 300 millones de pesos por si acaso ocurren desastres en la República Dominicana. Interesante conversación con don Fidelio Despradel, diputado de Alianza País. Gracias por participar en Enfoque Matinal.